Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y antes de comenzar este episodio, quiero compartiros mi colaboración con Paleobull, una empresa de suplementos y de proteínas en la que podéis comprar usando mi código MartaMármol, todo en mayúscula. Os iré contando diferentes productos que yo compro y recomiendo siempre a mis pacientes de esta marca, pero hoy quiero destacaros la proteína con la que comenzaron y con la que a mí me conquistaron, que es Panacea. Es una proteína hecha a base de suero de vacas alimentadas con pasto. Ya sabéis que siempre insisto en la calidad del alimento y de la forma de criar de los animales a la hora de comer y consumir sus productos. Por tanto, no puedo dejar de recomendar Panacea, aunque también tienen otros tipos de proteínas y suplementos que os iré contando a lo largo de esta temporada. Te recuerdo mi código MartaMármol en mayúscula. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta y también a esta nueva temporada, a la 5ª temporada del podcast, que me parece una barbaridad. Pienso en todo lo que ha pasado desde ese verano de 2020 en el que yo me pasé casi todo el verano intentando grabar episodios, aprendiendo a editar, a hablar. El primer episodio siempre os lo digo que dura 8 minutos o algo así. Tardé muchas horas en grabarlo, cortaba cada frase. Pues como siempre ocurre con las cosas que inicias, pues que no sabes hacerlas hasta que las haces muchas veces, ¿no? Y como os digo, pues 4 años después estoy aquí grabando este episodio que seguramente lo haga más o menos del tirón, sin editar prácticamente, con mucha preparación previa, eso sí. Pero intentando profesionalizar cada vez más este medio que es el que más me gusta para hablar con vosotros, para dirigirme, para divulgar, si se puede llamar esto divulgación, para compartir, etcétera. Y además yo creo que también es el que más os gusta a vosotros y por eso también me gusta a mí. Este nuevo episodio no he querido hacer una introducción, una declaración de intenciones como he hecho en otros inicios de temporadas, porque al final, más que un inicio de temporada, que sí que lo es una continuación de todos estos temas de los que solemos hablar. ¿Qué pretendo este año? Pues un poco en la misma sintonía que el curso pasado, pues continuar divulgando sobre problemas digestivos, que es a lo que más veo en consulta, de alimentación antiinflamatoria, también de tóxicos, de hábitos de vida en general, ¿no? Porque al final, aunque hablemos de nutrición y yo sea nutricionista, no podemos aislar las herramientas terapéuticas que tenemos a todos los niveles, ¿no? Y no solo está la alimentación, los medicamentos o la psicología, que lo vemos como evidente, sino que también hay otras cosas que no existen profesionales de la salud que se dedican a ello y son igual o casi más importantes que ello. Así que con esta mini introducción de lo que espero y pretendo de esta temporada, en la que por supuesto que habrá muchas entrevistas, algunas de ellas ya las he ido grabando y ya os puedo adelantar que van a ser muy interesantes, por lo menos a mí me aportan un montón y yo espero que a vosotros también. Y el episodio de hoy va a ir dedicado a hablar sobre la dispepsia funcional. No he hablado de ella aún, a pesar de ser uno de los diagnósticos que más veo en consulta cuando me llegan. Y no he hablado con ellas porque a lo mejor es un poco vacío todo lo que vamos a hablar en este podcast, pero sí que va a servir para encajar muy bien qué significa la dispepsia funcional y qué tenemos que hacer cuando hemos recibido ese diagnóstico. Como ocurre con el colon irritable, que ya le hemos hablado en algún episodio aquí, es un diagnóstico un poco cajón desastre, ¿no? No nos aporta nada. Muchas veces parece que necesitamos un diagnóstico para poder empezar a tratar aquello que nos pasa, ¿no? Pero muchas veces, incluso muchos diagnósticos, como esto, como la dispepsia funcional, como el colon irritable, nos dejan un callejón sin salida, ya que, pues nos dicen que no se puede tratar, ¿no? Que no se puede hacer nada con ello y por lo tanto podemos entrar en ese bucle de, no, es que yo tengo esto ya y es para siempre, nada de lo que haga me va a venir bien. Entonces, está bien que hagamos este podcast para
que las personas que se crean que están en ese callejón sin salida tengan un poquito más de apertura de mente, vean un poquito más allá todo lo que se puede hacer cuando tenemos una dispepsia funcional. Y para eso vamos a empezar definiendo qué es la dispepsia funcional. Y es que es un término que se usa para los síntomas recurrentes de malestar estomacal, que no tienen como una causa obvia. Es decir, cuando descartamos el resto de problemas, de posibilidades que hay detrás de ese malestar y no sabemos lo que es, ¿vale? Siempre esto como consejo que veamos el apellido funcional suele ser, yo siempre digo en consulta, aquí no voy a ser muy vasta, pero suelo decir, no tienen ni idea de lo que te está pasando, ¿vale? El funcional es un poco te pasa esto, pero la razón es que no tengo ni idea de lo que te está pasando. A mí, para entender bien lo que significa dispepsia, porque ahora veremos todos los síntomas, pero yo no lo llegaba a entender muy bien al principio y al final no deja de ser como una indigestión. Como que no estamos haciendo esa función de la digestión, no se está haciendo correctamente y por lo tanto aparecen un montón de síntomas, que suelen ser sensación de plenitud durante la comida, esa plenitud temprana, empiezo a comer y me lleno rápidamente. O incluso después de comer, una sensación de mucha llenura, de incomodidad, de ardor, de dolor en la parte superior del estómago, como en la boca del estómago, en el abdomen, por supuesto, hinchazón, muchos eructos, náuseas. Yo creo que todo el mundo lo hemos sentido alguna vez, el típico día que no has hecho la digestión, que se te ha parado el cuerpo, como un corte de digestión o una sensación de eso, de que se te ha parado la digestión. Pero esto cuando ocurre muy a menudo. Claro que los síntomas no tienen que ser constantes, no tiene que ser siempre, sino que es algo que puede ir a temporadas, pero que es algo recurrente, no que te haya pasado una vez. Aquí también es importante hacer la diferenciación entre lo que es la dispepsia funcional, es decir, lo que os decía ahora, ¿no? Que no sabemos la causa, o dispepsia causada por úlceras, que al final son los mismos síntomas, pero sabemos que la causa es tener esa úlcera. Como te puedes imaginar, tener molestias cada vez que comes es algo que afecta no solo a nivel digestivo y, como hablamos siempre, y como consecuencia la absorción de nutrientes, etcétera, sino también es algo que afecta a nivel general porque es una molestia constante, afecta a nivel social, a nivel familiar, a nivel de estar de mala leche y por lo tanto con toda la gente de tu alrededor también te puede afectar. Dejas de hacer muchos planes porque muchos de los planes sociales, que es esta parte social de la que os hablaba al inicio que es tan importante, son en torno a la comida, por lo menos aquí en España, que sé que me escucháis mucha gente de fuera y me imagino que en casi todas las culturas la vida social es quedar a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar, o sea, es que es muy en torno a la comida, se celebra mucho con comida. Por tanto, dejar de ir a esos planes, dejar de compartir, por no poder comer, por encontrarte mal nada más comer, es algo que afecta a muchos niveles. ¿Y cómo puedo saber si tengo esta dispepsia funcional? Ya os digo que, no es tan interesante saber si la tienes o no, porque como os he dicho antes, es un diagnóstico que te van a poner y ese diagnóstico no nos va a servir para nada, pero os cuento un poco cómo son los pasos o el proceso diagnóstico. Como os he dicho, es un proceso por descarte, es un diagnóstico diferencial, por lo que las pruebas se van a realizar son las pruebas típicas, ¿no? Pues seguramente haya un análisis de sangre en el que nos descarten alguna cosa. Nos pueden hacer una gastroscopia, quizás sospechan por la sintomatología de la presencia de Helicobacter pylori y nos hagan una prueba de Helicobacter pylori. Puede haber diferentes tipos de pruebas de estas de ver si tenemos algo que justifique estas molestias estomacales. Si todo esto da negativo, no ven cuál puede ser la causa, entonces normalmente nos vamos con esta etiqueta puesta a casa. Pero siendo más estrictos, podemos ver lo que se considera según los criterios de los criterios de Roma 4, que es como un manual de diagnóstico que el más actualizado creo que es de 2016, si no me equivoco, en el que se dicen los requisitos a cumplir para cada una de las patologías. Y en este caso, para la dispepsia funcional, los criterios a seguir para llevarnos este diagnóstico como premio sería tener la presencia de uno o más de los siguientes síntomas, que son plenitud postprandial, es decir, sensación incómoda o de saciedad después de comer, saciedad temprana, que esto es que nada más comer llevamos 2 bocados y nos llenamos mucho, ¿no? Esta incapacidad para terminar una comida completa debido a que estás como completamente llena. Dolor en el epigástrico, que es dolor en la parte superior del abdomen, y ardor epigástrico, también sensación de ardor o quemazón en la boca del estómago, ¿vale? O sea, con tener una o varias de estas
pero también tiene que cumplirse que tengamos ausencia de otra enfermedad, como os decía antes, que para eso, pues habría que realizar las pruebas que os he comentado. Y también muy importante que la duración de estos síntomas deben haber estado presentes en los últimos 3 meses y que el inicio de estas molestias hayan aparecido por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Esto ya os podéis hacer una idea de que mínimo hasta dentro de 6 meses no te van a diagnosticar. Que ya os digo que este diagnóstico no sirve de mucho, pero aunque sirviese, esperar 6 meses para poder empezar a hacer una estrategia, sea del tipo que sea, ya sea nutricional como hacemos en consulta, con suplementación, con las pruebas específicas, no lo sé. Esperar 6 meses, decirle a una persona, mira, no vas a estar 6 meses con plenitud postprandial, con dolor en el epigástrico, con ardor, hasta que yo te pueda diagnosticar, para que encima luego no te pueda hacer nada. Bueno, pues es bastante incómodo y es bastante, para mí, creo que es un atraso bastante elevado de este tipo de protocolos. Y como te imaginarás, el siguiente tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues un omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones, es decir, cualquier medicamento que inhiba la producción de ácido. En el mejor de los casos, esta persona mejorará algún síntoma, pues por ejemplo si tenía ardor o reflujo, podría ser, pero por supuesto no va a mejorar en ningún caso las digestiones, ni el hinchazón, ni los gases. Al revés, los empeorará con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se prolongue el tratamiento, al haber menos ácido en el estómago, se va a digerir peor la comida, por lo tanto la digestión va a ser más lenta, van a llegar al intestino alimentos sin digerir, lo que va a producir más gases, más hinchazón, cambio de posicional, va a generar una disbiosis, un desequilibrio en la microbiota intestinal y por lo tanto, pues esto a buen puerto no va a ir a nivel de síntomas digestivos. Pero además, como ya sabéis que tenéis un episodio en el que os hablo del consumo y el uso del omeprazol, también va a inhibir la absorción de vitamina B12, de hierro, por lo tanto que a nivel nutricional también va a ser un desastre. Y esto era en el mejor de los casos, porque normalmente pues no va a mejorar en nada, algún síntoma. También suele dar procinéticos que van a aumentar la motilidad del intestino, el movimiento intestinal. Esto va a ayudar, por ejemplo, a que, pues si las digestiones son más pesadas, más lentas, que a lo mejor sean un poquito más ligeras. Y también se usan antidepresivos. ¿Por qué se usan antidepresivos? Se utilizan algunos que son muy flojitos y se usan por la capacidad que tienen estos de la percepción del dolor, ya que muchas veces, como hemos dicho, causan con molestias dolor, y también la capacidad que tiene de modificar el tránsito gastrointestinal. Además, como sabéis, el estrés y la ansiedad muchas veces aumentan los síntomas digestivos, ¿no? En este caso de dispepsia funcional. Por lo tanto, estos antidepresivos a dosis bajas, en muchos casos ayudan a reducir esos niveles de ansiedad y mejoran la respuesta al estrés y por lo tanto puede aliviar algunos de estos síntomas. También os digo, esto es una buena pista. Si tomando un antidepresivo te ha mejorado mucho los síntomas digestivos, ya sabes que tu foco tiene que ir a mejorar ese estrés, a mejorar esa gestión del estrés, sobre todo esa ansiedad, y no tanto pues a lo mejor a perfeccionar la alimentación, ¿no? Por ejemplo, que me encuentro con muchos pacientes que quieren hacer la alimentación perfecta, súper estricta, pero su foco es el estrés. Pues a lo mejor no pongas tanto esfuerzo en la alimentación, que además te va a generar un poco de estrés, y pon más foco en ayudar a cosas que te ayuden a bajar estrés, ¿no? Esto también lo digo siempre con las vacaciones. Si las vacaciones te han venido de maravilla, ya sabes que tu punto de mejora es bajar el estrés. Y como os decía antes, algunos antidepresivos tienen ese efecto procinético, es decir, que favorecen el movimiento del tracto gastrointestinal. Entonces ayuda a mejorar el vaciamiento del estómago, pues a que la digestión sea menos pesada y por lo tanto también disminuye el reflujo, etc. Pero bueno, estos son los tratamientos que se suelen usar, pero porque no hay otra cosa, ¿vale? Esto se va probando y muchas veces funcionan en algunas personas un poquito, en otras nada. Entonces aquí entramos en el bucle de que van pasando los años y no hay nada que mejora, de repente mejoras una época, luego otra no. Entonces vamos a ver a lo que veníamos a este podcast, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esa dispepsia funcional y qué es realmente todo esto que te está pasando? Lo primero que tenemos que descartar es que haya una gastritis. Una gastritis normalmente nos la ven con una gastroscopia, con una prueba que es invasiva, en la que nos meten el tubo hasta el estómago, ¿vale?
De esta forma vamos a ver si hay gastritis, incluso nos pueden hacer biopsia y darnos más información de la que podemos intuir con sintomatología. Pero es muy fácil intuirla con sintomatología, ¿vale? Tenéis un episodio sobre gastritis, que es el número 115, que os lo dejaré también apuntado en las notas del programa como siempre, pero que lo sepamos que puede ser una gastritis todo lo que esté causando esto. Y por tanto una gastritis te puede producir dolor, ardor, reflujo, sensación de plenitud. ¿Qué habría que hacer aquí? Pues como te cuento en el episodio 115 del que te hablaba de gastritis crónica, cómo mejorar la mucosa, pues sobre todo mejorar la mucosa. Para eso hay muchas estrategias. Primero de alimentación, en la que quitamos todos los alimentos que irritan y damos una protección gástrica. Y también aportamos todos los nutrientes que necesita nuestra mucosa para regenerarse. Al final mucha gente pasa gastritis y sin hacer nada se le cura. La gente que estáis con una gastritis y no sois capaces de recuperar es porque vuestro cuerpo no está teniendo las herramientas, que suelen ser nutrientes, suficientes para regenerar esa mucosa que se ha dañado y se ha inflamado. Por lo tanto hay que hacer una alimentación antiinflamatoria y aportar todos estos nutrientes que nos van a ayudar a reparar. Luego también tenemos que tener en cuenta si estamos con un tratamiento con omeprazol o cualquiera de sus primos hermanos de medicamentos que inhiben la producción de ácido. En ese caso puede ser la causa de esta lentitud y de no tener, ni el ácido suficiente ni las enzimas digestivas para que esta digestión sea ligerita y por lo tanto pasamos digestiones muy pesadas, dolor, acidez, reflujo, todo esto. Entonces, si estamos en un proceso de toma de omeprazol, pues la dispepsia funcional puede venir de ahí. Esto no quiere decir que tengas que dejar de tomar el omeprazol de golpe. De hecho, yo en consulta lo hacemos y se hace muy paulatinamente, teniendo en cuenta, como siempre, primera consulta lo que hacemos es ver en qué punto está cada uno y con eso pautar y ver cómo vamos a hacer la estrategia. Porque evidentemente no va a ser lo mismo una persona que lleve tomando omeprazol una semana y que no tenga síntomas, no ha notado ninguna mejora ni ninguna diferencia en los síntomas al tomarlo, que una persona que lleve 10 años y que cada vez que lo intenta dejar lo pasa fatal. Pues la estrategia va a ser completamente distinta, ¿vale? Y luego también, que es importantísimo, que esto lo valore un profesional antes de dejar de tomar medicación o ponerla. Sobre esto tenéis el episodio 92, que son consecuencias del consumo de omeprazol, y el siguiente, que es muy parecido, es la siguiente causa, es tener poco ácido en el estómago, la hipocloridria, que si os dais cuenta es una de las cosas que consigue el omeprazol, bajar, disminuir esa producción de ácido en el estómago, pero puede ser que lo tengamos por otras muchas causas y suele ser el origen de muchísimos de los problemas, así se llama el episodio, que es el número 93 y es hipocloridria, el origen de muchos de los problemas. Y es que esta falta de ácido, que puede ser por una gastritis como hablábamos antes, puede ser por mucho estrés, puede ser por una úlcera o daño en la mucosa, puede ser por Helicobacter pylori, que va a ser la siguiente causa de la que hablemos. Es decir, esta falta de ácido puede ser una gastritis autoinmune, que tenéis otro episodio sobre gastritis autoinmune, que es el número 130. Siento que os estoy dando muchas referencias, las dejaré todas apuntadas, pero para que veáis que detrás de la dispepsia funcional, tenéis que revisar qué es de todas estas cosas que ya os he hecho episodios, esa es la suerte que tenemos, que he empezado como por detrás, puede estar detrás de esta dispepsia funcional y tenemos que ver si tú, que tienes el diagnóstico de dispepsia funcional, ¿qué realmente tienes? ¿Vale? La hipocloridria, como os decía, es esta falta de ácido. Esta falta de ácido, el primer día no pasa nada, ¿no? Pero cuando se mantiene en el tiempo, y esto es algo que llevamos tiempo atrás y que no surge de la noche a la mañana, sino que es progresivo, hasta que ya empiezan los síntomas tan molestos, que es lo que ya nos hace ir al médico, y como habéis visto, pues se puede tardar muchos meses en que nos den un diagnóstico o nos digan qué es, de descartar todas las demás cosas que pueden ser. Como os decía, esta falta de ácido mantenida en el tiempo, pues nos puede derivar en todo esto que hemos ido hablando: hinchazón, gases, cambios de posicionales, acidez, reflujo, daño en la mucosa, que no absorbamos bien nutrientes y por lo tanto hay causas externas como sistema inmune debilitado, que nos salgan muchas llagas, que nos duela la cabeza, que estemos cansados. Es que puede ser infinidad de cosas, ¿no? Dependiendo también cómo nos está afectando al resto de cosas. La siguiente cosa que podemos sospechar que puede haber detrás de una dispepsia, aunque no deberíamos sospechar de ella, porque para un buen diagnóstico nos lo han debido
mirar, no han debido descartar, no me salía la palabra, es un Helicobacter pylori, es decir, tener una infección de esta bacteria, de la bacteria Helicobacter pylori, en el estómago. Sobre eso tenéis un montón de episodios míos en los que os hablo de qué es el Helicobacter pylori, cómo tratarlo, qué hacer antes y después, los errores más comunes al tratarlo. ¿Por qué? Porque es una de las cosas peor tratadas a nivel digestivo, pero normalmente sí que es un diagnóstico que normalmente miran, porque es de las pocas pruebas que tienen así en los protocolos médicos que os decía antes. El Helicobacter pylori es algo que con esta sintomatología se debería mirar, pero por si acaso no te lo han mirado, que sepas que esto hay que descartarlo lo primero, porque el Helicobacter pylori puede estar detrás de esa gastritis, de ese poco ácido y por supuesto de esta dispepsia funcional. Entonces, en ese caso, revísate el episodio de cómo tratarlo, de qué hacer antes y después, porque no solo es cuestión de matar la bacteria, esa infección, sino de mejorar la mucosa, de mejorar el ácido y reestructurar todo lo que hemos ido estropeando. Tú piensa en el sistema digestivo como si fuese una cadena de montaje. Es decir, el primer paso es, yo me imagino siempre un coche, no sé por qué. Y si es una cadena de montaje en el que la primera persona pone la parte de abajo, la siguiente las ruedas, la siguiente las puertas. Si ya la parte de abajo no está bien puesta, es muy difícil que las puertas estén bien, que las ruedas estén bien, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo con la digestión. Si ese primer paso del estómago no lo hacemos bien, es muy complicado que el resultado final de todo el sistema digestivo, que no tiene por qué ser solo las heces, sino cómo se absorben los nutrientes, cómo se fermenta bien en el intestino, todo esto es muy difícil que se haga perfectamente. Y yo creo que con esto hemos repasado todo lo que puede haber detrás de una dispepsia funcional. El objetivo de este episodio es que no te quedes con este diagnóstico como algo que va a ser para toda la vida, con lo que tienes que aprender a convivir, sino que busques y rebusques qué puede haber detrás, qué cosas se pueden mejorar, que por supuesto todos los hábitos que repetimos siempre, la alimentación va a ser un aliado fundamental en el inicio del tratamiento. Suplementación adecuada para aquello que esté detrás de esta dispepsia. Mejorar lo que está todo alrededor de lo que es comer. No solo lo que comemos, sino cómo lo hacemos, masticar bien, hacerlo descansado, tranquilo, hacer unas respiraciones previas, intentar estar tranquilo, hacer espacios digestivos para no saturar el sistema digestivo. Luego todo lo que siempre va bien, en general, como contacto con la naturaleza, vida social, un buen descanso. Todo esto es fundamental y es una parte del tratamiento de esta dispepsia funcional, pero cuanto mejor sepamos qué es lo que está detrás, mejor podremos afinar el tratamiento. Y con esto finalizamos este primer episodio, y no como siempre, esto lo voy a seguir diciendo, que si os ha gustado, que me valoréis, que me dejéis un comentario, que me sigáis allá donde me escuchéis y que por supuesto se lo compartáis a aquellas personas que por desgracia llevan este cartelito de diagnóstico de dispepsia funcional y llevan años así sin mejorar, y para que les deis un poquito de esperanza y que sepáis que sepan que esto se puede tratar de muchas otras maneras y enfocándolo de otra manera. Y como siempre, nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.